If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphone. El último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos al Último Asalto, el programa de la radio de deportes de contacto. Esta semana estamos de enhorabuena porque nos vamos en la retransmisión oficial de la UFC con HBO Max y con Eurosport a París y estaremos hablando de todo lo que ha sido la creación del mundillo de las MMA y los deportes de contacto en Francia, uno de los últimos países que aprobaron esta modalidad de combate. Pero hay que hablar sobre todo de los anuncios de Dana White, los que ya conocíamos y los nuevos, las nuevas peleas que van a marcar el último trimestre en la UFC. También estaremos hablando de quién se está agarrando de la jaula, que os va a sorprender porque es un manager que se agarra demasiado de la jaula, y como siempre tendremos secciones como Sonrisas y Lágrimas o Al Habla Hardcore. Todo esto es posible gracias a la inestimable ayuda de Winamax, que apoya los deportes de contacto. Nosotros arrancamos. El último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. Como ya sabréis de sobra, este sábado pasado no hubo evento en la UFC. Tal vez por eso el mandamás Dana White aprovechó uno de sus directos de Instagram para anunciarnos con premeditación, alevosía y nocturnidad importantes novedades en el panorama de campeonatos. Ya tenemos confirmación. El esperado enfrentamiento en disputa del campeonato del peso welter entre Jack de la Madalena e Islam Makhachev será el combate estelar de UFC 322, el emblemático evento numerado de noviembre en la Gran Catedral, en el Madison Square Garden de Nueva York. No sé cómo lo viviste tú, Jorge, pero yo sentí cierta decepción. Algunas veces me quedo hasta las tantas esperando su directo, pero cuando vi que este era el bombazo me quedé alucinado. ¿Estamos seguros de que no había sido anunciada ya esta pelea? Es como anunciar que el agua moja. Desde el día que Islam dejó vacante el cinturón sabíamos lo que había detrás. 14 de mayo de 2025. Si yo casi ni había nacido en esa época. Eso sí, otro importante anuncio. La campeona del peso paja Zhang Weili abandona su corona para poder enfrentarse a Valentina Shevchenko en disputa del título del peso mosca. Una tremenda pelea de campeonato que irá como coestelar en UFC 322 en el Garden neoyorquino precisamente. Además, el campeonato del peso paja que deja vacante Zhang Weili lo van a disputar la estadounidense Mackenzie Dern y la brasileña Virna Jandiroba en el semifondo de UFC 321 el 25 de octubre en Abu Dhabi. Es que yo soy muy de Virna Jandiroba, ya lo sabes. Me gusta la superpelea entre Weili y Shevchenko. Es un top 5 mejores peleas de la historia de las MMA femeninas y creo que ayudará a cimentar sus legados. Por otro lado, entre Virna Jandiroba y Mackenzie Dern no veo a ninguna como una campeona a la altura. La reina del Brazilian Jiu-Jitsu ha perdido 4 de sus últimas 8 peleas y su contrincante, que juega con la ventaja de tener una visión periférica mayor, sí ha hecho méritos, pero no es una finalizadora o una persona especialmente popular. No sé, a ver si al menos la pelea sale buena. Va a salir buena, seguro. Y este sábado la UFC regresa a Europa por todo lo alto con una fantástica cartelera en el Accor Arena de París, con un más que jugoso doble duelo entre Francia y los Fighting Nerds. En el estelar, en el peso medio, el francés de origen daguestaní Nassourdine Imavov se medirá a Cayo Borrallo, alma mater de los Fighting Nerds. Y en el combate coestelar, en el peso ligero, el Rambo francés Benoit Saint-Denis se tendrá que ver las caras con el sensacional Mauricio Ruffi. Me gusta. Pero Jorge, ¿y la noticia principal? A ver. ¡Que nos vamos a París! La retransmisión de este sábado por la tarde de Eurosport y HBO Max será desde el mismísimo Accor Arena. Sueño cumplido, del que luego hablaremos. Sin duda. Pero eso sí, a todo esto, Gonzalo, seguimos a la espera. Ni Ilia, ni Joel, ni Dani, ni Alec tiene combate cerrado y nos morimos de ganas de verlos en acción antes de que acabe el año. Se nos está haciendo muy dura esa espera. Eso sí, que no se nos olvide, el 16 de septiembre tendremos al Guanche Warrior, el canario Cher Sosa, en las Dana White Contender Series, jugándose su entrada en la UFC ante el imbatido brasileño Maxon Lee. Con ganas de saber qué se está moviendo en los despachos de nuestros UFC y con ganas de que Cher Sosa se convierta en el quinto peleador actual español de la UFC. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Compañero Adri, por favor, luego quiero ir algo romanticón y parisino para cuando nos vayamos a conocer
conocer los deportes de contacto en Francia, que estoy que no quepo en mí de emoción. Ahora, los anuncios del Garden de Nueva York. Ladies and gentlemen, give it up for the War a Week Man. Calling all calling it for the prince of the south. Kill a gabba gabba douche. I just got out. Still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. Vamos que nos vamos. Dana White anuncia varias peleas, entre ellas las 3 principales del Garden de Nueva York, que son Islam Makhachev contra el trinitrotolueno Jack Manos Calientes de la Madalena, Valentina Shevchenko contra Zhang Weili y Leon Edwards contra Carlos Prates. ¡Qué pedazo trío de combates! Hoy en el War a Week, en vez de ver el futuro, que podríamos haberlo hecho, vamos a repasar estas 3 grandes peleas. Tremendo, Gonzalo. Y aunque hay una cosa que sí has dicho en las noticias flash y que nos queda ahí la duda, se anunció oficialmente lo de Jack de la Madalena y Islam Makhachev. Y tienes razón, teníamos como esa impresión de decir, bueno, si esto ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, se dio la fecha, se concretó, se hizo oficial y desde luego es una buena noticia, además con repercusiones, ¿no? Para lo que pueda venir después con Ilia Topuria. Hay peleas que se saben, o sea, Islam Makhachev no iba a dejar el título vacante si no iba a pelear por el del peso welter. Además lo sabíamos desde hacía mucho tiempo porque sabíamos que eran unas piezas de dominó que debían caer después del combate de Belal Mohammad. La que no se sabía tanto, pero habíamos defendido a capa y espada, era Weili Zhang contra Valentina Shevchenko. Una de las mejores peleas, ¿no?, de la historia de la UFC. La repasaremos una a una. Para empezar, vamos a hablar de Islam Makhachev contra el trinitrotolueno Jack Manos Calientes de la Madalena, que, como ya hemos hablado tanto de ella, yo creo que lo que hay que mencionar principalmente es que es una pelea que paraliza la división en su mejor momento reciente. ¿Cuántos contendientes te salen a ti del peso welter actualmente que se lo merecen? Es largo, ¿eh? Porque Sí, tienes sí, a Saptar Ramonov, que lleva esperando. Ya casi debería haberlo hecho, pero bueno, tuvo Claro. ese problema. Pero Está eso, teniendo el sí. efecto Chimaev que tuvo en su Exacto. pasado el peleador checheno, del que luego hablaremos, por cierto. Tienes ahí a un Sean Brady que también lo merece. Sí. Ha ido ganando a todos, absolutamente. Tienes a un ex campeón como Belal Muhammad que lo deja sin revancha. Tienes a un ex campeón como Kamaru Usman que viene de vencer a alguien que venía en ascenso. Tienes a Ian Garry. Tienes tanta gente que merece estar ahí. Y sin embargo va a paralizar la división porque si gana Islam Makhachev, lo siguiente parece Ilia contra Islam Makhachev. Entonces, una división tan cargada de gente que merece pelear por el título, igual les queda un año para que haya un contendiente legítimo que haya ganado en el peso welter 2 o 3 peleas antes de competir por el título. Sí, es cierto, sí. Y esta es la cartelera del Garden. El año que viene ahí está la cartelera en verano de la Casa Blanca, con lo cual ahí tienen que ir con todos los... yo creo que ahí no van a buscar campeonatos normales, sino que a lo mejor... Las grandes peleas. Las grandes peleas, a lo mejor es la de Islam con Ilia. Igual Podría puede ser, ser, ¿no? Podría ser coronar con una pelea épica para la historia. Si le dan un punto de rivalidad mayor, Ilia e Islam Makhachev podría ser la segunda pelea más importante de las MMA. Dicho muy rápido y pronto, porque ha habido peleas legendarias en su momento que luego pues han sido olvidadas con el paso de los años, pero sí que se ve este duelo entre el número 1 libra por libra, el número 2, campeones, dobles campeones, en su mejor momento. Bueno, eso habría que verlo. Entonces esta pelea, entre otras cosas, sorprende porque ha habido muchas voces que han salido a defender a Jack de la Madalena en cuanto a sus posibilidades, como voces muy autorizadas diciendo, si pudo hacer lo que hizo contra Belal Muhammad, ¿cómo no lo va a poder hacer contra Islam Makhachev? Para mí es importante recordar que durante el combate y después del combate, la reacción inmediata era: Belal Muhammad no ha hecho la estrategia que tendría que haber utilizado para conseguir la victoria. Es cierto. Es decir, Belal Muhammad no mostró su versión clásica de luchador contra este hombre. Quiso medirse en el striking de una manera un tanto absurda, ¿no? Como se le criticaba que no era un peleador que llamase la atención, que gustase por el estilo, tomó la decisión, que para mí fue un error absoluto, de no ser fiel al estilo que te ha llevado a ser campeón. Quiso cambiar su estilo, quiso medirse con el striking, con el striker en el striking, y perdió de forma... creo que lamentable, que se tiene que estar todavía tirando de los pelos. Pues así es, y por eso Belal Muhammad quiere hacer la vuelta que quiere hacer, primero peleando contra Kamaru Usman, luego quiere tener la oportunidad titular. En todo caso, lo que quiero decir es que, igual que Jack de la Madalena nos enamoró en su ascenso,
no ha mostrado una versión como campeón de momento, un gran combate de decir, yo a Islam Makhachev le voy a frenar, y por eso Islam Makhachev es favorito. Algunas voces, como la de Robert Whittaker, que compartían nuestros compañeros de la cuenta MMA Marca, dicen, no, yo creo que va a ganar Jack de la Madena. Piensen cuando lean las declaraciones, la zona geográfica que ocupa cada uno de los peleadores, los managers que tienen cada uno de ellos. Fíjense de los que no son peleadores, de los que se dedican a analizar esto, porque Islam Makhachev es favorito para este combate y, como digo, paralizaría la división en su mejor momento. Para mí, el gran combate, a pesar de que Islam Makhachev contra Jack de la Madena es monumental, es Valentina Shevchenko contra Zhang Weili, porque es un combate para la historia. Sí, una cosilla, a mí me recuerda, creo que puede pasar lo de Khamzat Chimaev con Dricus du Plessis. ¿El qué? El combate de que le Jack puede de la bloquear Madalena, completamente. que puede ser una cosa parecida. Perfiles también parecidos. Parecidos, por eso, sí. Muy buena comparación, me gusta mucho. Con Valentina Shevchenko y Zhang Weili nos vamos a uno de los 5 mejores combates de las MMA femeninas de la historia. Seguro que me dejo alguno, pero estos combates son los siguientes. Amanda Nunes contra Ronda Rousey, porque además ha envejecido increíblemente bien, la peleadora más popular de la historia contra la mejor peleadora de la historia. Amanda Nunes contra Cris Cyborg, era ver si Cris Cyborg era todo lo que parecía, campeona contra campeona, y Amanda Nunes la desploma. Amanda Nunes contra Valentina Shevchenko 2, de nuevo campeona contra campeona, aunque antes de que Valentina Shevchenko tuviese este super reinado. Y luego nos vamos, te he dicho 3 de Amanda Nunes, pero una de Valentina Shevchenko, porque las siguientes son de Shevchenko. Valentina Shevchenko contra Joanna Jędrzejczyk, por el hecho de también ser una gran campeona de una división. Bueno, era el título vacante de peso mosca, pero era como la confrontación de 2 peleadoras legendarias. Y luego, esta es la quinta, Valentina Shevchenko contra Weili Zhang, de nuevo 2 campeonas. Te das cuenta de que el patrón es campeonas contra campeonas, gente que ha sido increíble en su momento y de alguna forma chocan. Por eso hay que buscar que esas son grandes campeonas, peleas. además, que son también se da al haber menos divisiones femeninas, pues la campeona evidentemente está arriba en la lista libra por libra, se dan pues eso, que es además del campeonato como que se juegan la primacía en las MMA femeninas, ¿no? Entonces yo creo que esta tiene todos los ingredientes, ¿no? Completamente, porque además esta pelea es una pelea de legado. Valentina Shevchenko y Weili Zhang, de alguna forma, en un caso excepcional, podrían rivalizar con el puesto de ser la GOAT de la historia que actualmente tiene Amanda Nunes. Si Amanda Nunes vuelve, hace esa pelea tan esperada que estamos pensando contra Kayla Harrison y pierde, baja un poquito su estatus. Si Valentina Shevchenko sí consigue esa victoria contra Kayla Harrison, haciendo un combate en el futuro, o consigue esta victoria, son peleadoras que podrían llegar a rivalizar en algún momento con una muy buena racha por ese título. De hecho, Valentina Shevchenko con esta pelea también tendría 3 de esas grandes peleas de la historia de las MMA femeninas. A la espera de la carrera que se prevé corta de Kayla Harrison, el tridente es este ahora mismo, de las 3 más grandes, por un lado. Luego, también tienes que tener en cuenta la cantidad de victorias titulares que hay en este combate. Es el enfrentamiento de MMA con más victorias titulares previas entre 2 peleadoras. 10 por parte de Valentina Shevchenko por 6 de Zhang Weili. Nunca antes tendríamos que buscar en las MMA masculinas si hay algún enfrentamiento de este calibre. De tantas victorias titulares en la UFC previas. Increíble. Nos vamos también a las mejores peleadoras de la historia, que podríamos resumir en que son Amanda Nunes, Cris Cyborg, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Joanna Jędrzejczyk, Rose Namajunas y Weili Zhang. En esta lista, yo creo que la que gane de estas 2 se pone ahí en el podio justo detrás de Amanda Nunes. Y habrá que ver cuál crees tú, Jorge, que ganando esta pelea se acercaría más. ¿Cuál tiene más hecho en su carrera para ser la GOAT femenina de las 2? Hay una cosa que quizá les falte, que es, por ejemplo, pues el carisma de una Ronda Rousey, ¿no? La popularidad que ha tenido. Van a estar bajo la sombra del combate de Kayla y Amanda Nunes. Pero se tiene que que yo dar creo el combate, que sí, se tiene que oficializar. Yo creo que vamos a darlo, ¿no? Un poquito por sentado, pues ya se encararon. No, tú tienes dudas. Es que creo que de ahí sí que saldría. Es que tendría y que haber esta sido sería la segunda. Es que tendría que haber sido en este cartel. Sí. Y tiene toda la pinta, ¿no? No, porque queda un cartel para Las Vegas. se ¿no? llama Madison Square Garden Ya. y tiene entre sus 6 primeros peleadores 0 estadounidenses. Sí. Kayla Harrison. Queda el anuncio del último. Esta pelea tendría que haber sido Kayla Harrison contra Amanda Nunes. Exacto, sí, tiene razón.
Además, había dado tiempo suficiente para esa vuelta a Amanda Nunes y demás. Pero bueno, yo lo que siento es que ambas tienen un problema con Amanda Nunes, que son los duelos directos. Por un lado, Valentina Shevchenko, con sus 10 victorias titulares, es la que más veces ha conseguido este premio, ¿no? Vencer por el cinturón, pero siempre va a tener esas 2 derrotas. Es verdad que la segunda pelea está igualadísima. Es 50%, o sea, podría haber llevado una o la otra. Y con Weili Zhang, el problema que tiene es las derrotas que tuvo con Rose Namajunas, que siempre le van a pesar un poco, pero bueno, no significa nada. Yo creo que si la que gane estas 2, si consigue 4 o 5 victorias titulares de renombre y demás, puede luchar la Amanda Nunes ese puesto. Y nos vamos. Sí, bueno, vamos. Último, Leon Edwards contra Carlos Prates. ¿Cuál ha sido tu primera reacción? Bueno, también era un poco un anuncio que se veía venir, ¿no? Porque ya Carlos Prates dijo que quería Leon Edwards. Creo que también en el matchmaking, cuando hacemos el World Week, era una de las primeras peleas que más lógica tenía, ¿no? Por ese ascenso que ha ido teniendo Carlos Prates. Yo en Carlos Prates sigo creyendo, tiene la oportunidad de enfrentarse a todo un ex campeón que tiene mucho nombre, aunque Leon Edwards a mí nunca me ha acabado de, a ver, siendo un grandísimo peleador, pero de convencer tanto, ¿no? Si cambió su vida con esa patada ahí ante Leon Edwards en un combate que lo estaba haciendo muy mal, que hasta le vimos el rostro ahí como... si no llega a ocurrir eso, a lo mejor no estábamos hablando de la carrera posterior de Leon Edwards. Y Carlos Prates yo creo que va a ganar y además es el peldaño perfecto para que siga creciendo. Leon Edwards iba a haber enfrentado a Michael Morales, pero al final Carlos Prates con esa declaración le roba el puesto. Peleadores, fíjense en lo importante que es saber lo que van a decir si ganan sus combates. ¿Cómo te puede cambiar la vida de ir a pelear en el combate del pueblo del Madison Square Garden, en una cartelera en la que pelea uno de los 2 mejores peleadores libra por libra y 2 de las mejores peleadores libra por libra? Es el número 9 del ranking contra el número 4, siendo este número 4 un ex campeón que llegó a disputar 4 peleas titulares y que discutiblemente es el mejor peleador de la historia de Inglaterra. Por eso Leon Edwards nos embajona un poco, porque el mejor peleador de la historia de un país tan importante en los deportes de contacto, en el boxeo, en las artes marciales mixtas, que haya pasado tan desapercibido. Sí, que haya sido también un poco, como solemos decir, ¿no? Un poco campeón cenicienta. Lo que pasa que, bueno, tiene ahí a las puertas a Tomás Pinal, que creo que es el que en cuanto se oficialice y haga una primera defensa oficial, pues ahí le va a robaría ser ese puesto. El número 1 del Reino Unido. Efectivamente, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Se enfrenta a la ola de los Fighting Nerds de Carlos Prates, que nos alarga la temporada de los Fighting Nerds. Y yo creo que quien gane esta pelea no va a hacer el cinturón. Se va a quedar corto para pelear por ese título, ya que Rakhmonov, Belal Muhammad, Kamaru Usman y Sean Brady, los que mencionábamos antes, son demasiados nombres a los que saltar. Te puedes colar de 1 o de 2 de ellos, pero de 4 es muy raro, incluso con el efecto Fighting Nerds, porque realmente tú ves un interés en Carlos Prates contra Islam Makhachev, favorito para ganar la pelea. ¿Crees que es el momento de ese enfrentamiento? No creo que estuviese ni nivelado en las Si apuestas. no hubiera perdido con Garry, sí. Exacto, si tuviese el aura, pero si Garry te ha ganado... Aunque estuvo a punto de remontar en último asalto, pero creo que ese es como una mácula en su carrera de la UFC, que fíjate que luego remontas y ganas otra vez, pero que parece que ya te ha quitado como dices tú, el aura y te hace ponerte ahí a la cola de todos estos. Sin embargo, si gana Jack de la Mada en ese combate, sí que veo que igual la UFC haga, venga, vamos a jugar a los Fighting Nerds campeones, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque la historia de Makhachev está enlazada directamente con Ilia Topuria y Khamzat Chimaev, de lo que hablaremos no en la siguiente sección, sino en la posterior. Oye, ya saben, este fin de semana tienen UFC París, pero desde ya seguro que empiezan a aparecer las cuotas de estos combates en Winamax. Adri, por favor, ponte romántico y ponnos música francesa. Give it to 'em on the one. This the enemy. El último asalto en Radio Marca. Hey Joe, cours pas comme ça, dis y a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Hey you, bonjour. Fíjate que bonito es Gianni Hallyday, el gran rockero francés por antonomasia, haciendo esta versión de un tema que popularizó, que era
popular, que era tradicional, pero que popularizó Jimi Hendrix, ¿no? Luego además se pone bravido, empieza... Y nos sirve de introducción para lo que es una situación curiosa, anómala, que es la que ha vivido Francia con las artes marciales mixtas, Gonzalo. Aquí en Radio Marca, ante todos los oyentes españoles, con toda la confrontación deportiva que ha habido entre Francia y España a nivel histórico, ¿cuál es la opinión de una persona educada, con maestría, a la que la gente le tiene alta estima, sobre los franceses? Pues los franceses, lo primero que hacen unos quesos formidables, se ponen en ocasiones un poco pesados, pero hay que entenderles, y la cultura que tienen de artes marciales, de deportes de combate, es formidable, es admirable. Fuman mucho los franceses. Fuman mucho y fuman de todo, mucho. Además, los gitans estos, ¿no? Y más cosas, pero bueno. Que sí, todos tienen la imagen de Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo, grandes aficionados al boxeo que tuvieron una parte importante en la historia del boxeo en Francia y eran grandes fumadores. Te das cuenta que estás intentando arrancar la sección y te la estoy quitando la paja de momento. Estás boicoteando ahí. ¿Qué te parece, todavía te has boicoteando un poco, que nos vayamos a París? Eso me parece formidable, además... es una de las carteleras que a mí tradicionalmente más me ha gustado. Ahora lo vamos a ver, cómo es la cuarta visita, que dirá... Que no me hagas la sección muchos. Todavía, vale, que me digas qué te parece. Pero es de los escenarios que tienen un ambiente más importante, junto con la de Londres, las de Australia. Me gusta también la de Perth y la de Sydney. Y además en un escenario, que también hablaremos, que es en París-Bercy, que es la catedral histórica de las artes marciales en Europa. En la Corarena. Pero mi pregunta es, ¿qué crees que es lo que van a ver los aficionados? ¿Cómo les puede afectar que nosotros estemos allí en directo? Hombre, yo creo que se vive de una manera mucho más... ¿pero es un premio para nosotros o al aficionado le va a repercutir positivamente en algo? Bueno, yo creo que se nota. Es un premio también para nosotros. Yo creo que después de muchos años teníamos ganas de hacer uno. Además es histórico porque nunca ha habido un equipo de comentaristas de la UFC en un evento en directo on-site español. Y esto todo es gracias a vosotros, a los aficionados que nos seguís en las distintas plataformas, en los distintos contenidos, en los distintos programas, y que hacéis que, gracias al movimiento de Ilia Topuria, a las veladas de Ibai y Jordi Wild, esto de los deportes de contacto haya crecido, y a todos los españoles, a todos los promotores que se gastan el dinero. Pues esto es un pequeño paso más y un reconocimiento. Tendremos entrevistas con los principales protagonistas probablemente el día antes. El programa del club va a ser un programa muy especial, con conexiones en directo, y probablemente durante la retransmisión puedan vernos y estemos haciendo pequeñas secciones sobre lo que significan las MMA francesas, que yo creo que con lo que se lo ha preparado Jorge Lera, ahora sí, por favor, ¿qué ocurre con las MMA y los deportes de contacto en Francia? Pues fíjate que es curioso lo que decimos, porque este sábado es la cuarta visita de la UFC a París. Siempre ha sido en la Corarena, lo que se llamaba el Palais Omnisport de París-Bercy. Todas ellas en septiembre. Se ha convertido en un clásico, pero un clásico que refleja una auténtica anomalía, un caso insólito, un caso extraño, que es que hasta 2020, es decir, hace 4 días, las artes marciales mixtas, las MMA, no estaban legalizadas en Francia, cuando Francia ha sido el gran paladín de las artes marciales en Europa, de donde más cultura ha habido de ello. Y era curioso porque solamente era Francia, Islandia y Noruega, que es como que no cuentan. Entonces lo de Francia fue una auténtica anomalía que afortunadamente se subsanó el 1 de enero de 2020. Vamos a contar un poquito esa historia, pero fíjate, Gonzalo, que destacábamos también aquí en su día la anomalía histórica que era el Madison Square Garden en Nueva York, que hasta 2016 no se legalizaron las artes marciales mixtas en el estado de Nueva York, con lo cual había UFC, 30 años llevábamos, pero en Nueva York no se hacía. Afortunadamente se solucionó, como ya explicamos aquí en un programa, todo el proceso, y la UFC fue ahí con la artillería pesada, UFC 205, con Conor McGregor, con Eddie Álvarez, en el Madison Square Garden, una cartelera que a día de hoy todavía Dana White sigue diciendo es la cartelera más importante de la historia de la UFC.
Fue épico tener el ascenso del doble campeonato de Conor McGregor, la promoción, esas imágenes de Conor saliendo del ascensor, José Aldo, había un montón de grandísimas imágenes para esa pelea y fue algo, para esas peleas, y fue algo espectacular, esa forma en la que Conor McGregor da una masterclass contra Eddie Álvarez, la pelea coestelar femenina también, fue una época grandiosa. ¿Cómo lo fue la llegada de la UFC a Francia? Exacto, fíjate que fue esa anomalía, ya estamos hablando de 2016, último estado en Estados Unidos que legaliza las artes marciales mixtas, y todavía hay que esperar una serie de años para que eso ocurra en Francia, ¿no? Bueno, Francia, como decimos, es el gran referente. Si vemos pues lo que ha sido su historia, para mí más que Holanda y más que incluso el Reino Unido en cuanto a la globalidad, ¿no? De los equipos que han tenido de judo, con medallas olímpicas, campeones mundiales, en karate, el mundo del Muay Thai, en boxeo, es una de las también de las grandes referencias. En el boxeo, Francia tiene campeones mundiales desde los años 20 del siglo XX. Georges Carpentier, ídolo popular, Battling Siki, Marcel Cerdan posiblemente sea el deportista más popular en su día en Francia, o sea, fue campeón del mundo del peso medio, máxima estrella, además con una historia también llevada al cine, preciosa. Tienen además pues una gran tradición en los Juegos Olímpicos, campeones olímpicos. Tienen además, fíjate que es algo como anterior a todo el resto de países, que es el sabat, que es el boxeo francés de puño-pierna, que es una tradición que tienen ya desde principios del siglo XIX, es decir, de 1800 y pico. Es algo que es intrínseco a lo que es la cultura francesa, es ese tipo de deportes de combate. De hecho, me atrevería a decir que la primera pelea de la UFC la gana el Sabat, es decir, en el enfrentamiento de torneo que era de estilos y tal, el primer enfrentamiento creo que es Sabat contra, te diría Sumo por el tamaño desproporcionado del hombre, pero era un tipo gigante, gordo y demás, y el que venía, igual era holandés, pero el estilo Sabat, consigue esa primera victoria sacándole los dientes de la boca prácticamente de una patada. Pues o sea, fíjate si es importante. Sí, importante y además importante en la cultura francesa. Desde 1985 se convierten en el gran referente de las artes marciales porque organizan, gracias a la revista Karate Bushido, el Festival de Artes Marciales de París-Bercy. Precisamente se hacía en lo que es hoy en la Cor Arena y que siempre se ha llamado el Palais Omnisport. Y si ves el sitio, es igual el barrio más pijo casi de todo París. No tiene ningún sentido que haya sido ahí donde los deportes de contacto se han llevado hacia adelante. Ahí, además, yo tenía la suerte de darlo en Eurosport, porque Eurosport en esa época pertenecía sobre todo a un consorcio francés, con TF1, también había inglés, pero las oficinas estaban en Francia y la programación tenía un componente de artes marciales brutal. Entonces, estos festivales de artes marciales del año 85 concitaba toda la afición de toda Europa y veían ahí pues exhibiciones de sanda, de wushu, de catas musicales. Los monjes del templo Shaolin hacían las exhibiciones, los maestros de Okinawa. Bueno, pues prácticamente todos los grandes maestros pasaban por ahí año tras año con unos llenazos impresionantes y era pues eso, la gran cita de las artes marciales. Jean-Claude Van Damme, todas las figuras, Rickson Gracie, todas las grandes figuras de las artes marciales tenían que pasar por ahí, por París-Bercy, y toda Europa, de Inglaterra, de Alemania, de España, mucha gente a ver ese festival que era pues el gran referente de las artes marciales en Europa. Qué ganas tengo de que sigas contándonos y viendo cómo el boxeo y cómo las MMA se hacen fuerte en esta historia. Y sin embargo, pues con todo esto, y seguían las MMA prohibidas. Teníamos a Jérôme Le Banner, que la estrella del K1, uno de los también de los deportistas más populares de Francia, fue subcampeón en 2 años de los mejores años del K1. El boxeo, como hemos dicho, incluso hasta el Paris Saint-Germain, que es el equipo de fútbol que ahora es actual campeón de Europa, donde primero triunfó fue en el boxeo, curiosamente. ¿Cómo? En el año 92 formaron un equipo de boxeo que tuvieron un montón de campeones nacionales, campeones de Europa, campeones del mundo.
fue Jean-Claude Boutier el que lo hizo, que era Jean-Claude Boutier, fue un boxeador que fue campeón de Europa, hizo el Mundial 2 veces con Carlos Monzón. Como boxeo el Rayo, por ejemplo, o algo de eso. Pero a lo grande, porque lo que hicieron fue firmar a René Aquaviva, que era el seleccionador francés, el que había llevado todo el equipo nacional de los Juegos de Barcelona 92. Ficharon a Jamel Lifa, a Julien Lorcy, a Hosseini Cherifi, con Gilbert Delay, que había sido un campeón mundial también como entrenador, y empezaron a ganar títulos europeos. Jamel Lifa fue campeón de Europa, el primero del semipesado fue Patrick Wessy, que iban todos además con el pantalón con los colores del Paris Saint-Germain. El gimnasio lo habían hecho en el Parque de los Príncipes, tenían además todo el apoyo de Canal Plus Francia, y hasta que llegaron a un campeón del mundo que fue Khalil Railou, que ganó a Frankie Randall fue un momento en el que era el equipo más potente que había de boxeo, el Paris Saint-Germain, curiosamente. Luego ya poco a poco luego lo fueron dejando. Julien Lorcy también fue campeón del mundo, pero fueron hegemónicos en el boxeo europeo. Qué curiosidad que el Paris Saint-Germain estuviese implicado en el boxeo y de esta manera tan evidente. Entonces, bueno, pues con toda esta tradición dices, ¿cómo puede ser que no hubiese MMA? Había recelos de otras federaciones diciendo, a ver si damos de alta las artes marciales mixtas y todo el mundo se pasa allí. Se hacía bajo algo parecido con el pancracio, no se podía golpear en el suelo. Pero muchos peleadores españoles fueron a Francia a hacer esta modalidad pensando que esos combates les podían venir bien de cara a un futuro en su récord de las MMA, y yo creo que a ninguno le terminó de venir bien. Pues era como, bueno, pues al final era un poco sucedáneo, hasta que por fin en 2020, a instancias del Comité Olímpico Nacional, se autoriza ya por el Ministerio de Deportes, se hace un anuncio histórico, y aquí tenemos que mencionar a dos personas que creo que son fundamentales. Comentamos, Gonzalo, que en los procesos históricos hay gente que los puede acelerar y gente que los puede retrasar. Y en este caso hubo dos aceleradores. Uno, que fue la ministra de Deportes, Rosana Maracineanu, que había sido nadadora, había nacido en Bucarest, pero a los 9 años se fue a Francia, campeona de Europa, campeona del mundo de natación, subcampeona olímpica. Era la ministra de Deportes, que la había nombrado Édouard Philippe, que era el primer ministro francés, que le había nombrado Macron. Y este Édouard Philippe, curiosamente, le encantaba el boxeo, practicaba kickboxing, muay thai, le encantaba, era amigo de Jérôme Lebanner, y ellos fueron, yo creo que un poquito los que aceleraron el proceso. Anunciaron el 1 de enero de 2020 que se abría la legalización de las artes marciales mixtas. Lo que necesitaban una federación ya constituida que les albergara. Se postuló el judo, se postuló el karate, se postuló el muay thai, el kickboxing. Al final, el que presentó mejor plan fue la Federación Francesa de Boxeo, que funciona de maravilla, tiene un equipo nacional también perfecto, funcionan como un reloj. Y lo que hizo, pues darles cobijo. La Federación de Artes Marciales Mixtas es como un órgano interno de la Federación de Boxeo, al igual que aquí en España depende de la Federación de Lucha. Entonces lo que le dio el boxeo... Eso es un melón, ¿eh? Sí, lo que le dio el boxeo, de momento, es el primero que lo abre. Fue independencia, se pueden trabajar, pero el boxeo les da pues los protocolos que tenían ya médicos, las solicitudes de licencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de momento están trabajando bien de la mano, y eso hizo que el deporte en ese momento en Francia tuviera esa grandísima eclosión. Curiosamente, la primera velada que se hace de artes marciales mixtas es un Grand Prix que se hizo en Vitry-sur-Seine en 2020, el 8 de octubre. De manera muy emblemática, ahí estuvo presente la ministra, Rosana Maracineanu. Se homenajeó también a Édouard Philippe como uno de los artífices de que eso fuera posible. Después llegó Bellator, las propias promotoras francesas, Hexagon, con una actividad tremenda. Otra, Ares, que curiosamente esta se fundó antes de que se legalizaran las artes marciales mixtas. Ya en 2019 hicieron el primer evento. Pero algo sabía Fernán López, ¿eh? Claro, y mientras tanto, como algo sabían, Fernán López, que es el gran artífice o el alma mater también de Ares, curiosamente la primera velada que hacen, la hacen en 2019, claro, no la hacen en Francia, la hacen en Dakar, en Senegal. Y curiosamente, Nasruddin Imavov estaba en esa velada, que va a ser el cabeza de cartel de la que vamos a ver este sábado. Entonces, bueno, pues ahí empezó ese auge con veladas de Bellator, con la Ares haciendo veladas, con Hexagon, hasta que por fin pues llega la UFC, porque es la madre del cordero. Tardaron un poquito, pero cuando Dana White desembarca, lo hizo como en Nueva York,
Lo hizo en 2022 con Cyril Gane ante Taito Ibasa, exitazo en el Accor Arena, y desde entonces, septiembre de 2023, septiembre de 2024, carteleras. Cyril Gane, Sergei Spivak, la de 2024, Renato Moicano con Benoît Saint-Denis, además con Dani Várez, que tuvo la oportunidad de actuar. Y el sábado vamos a ver la cuarta. El escenario, este Palacio Omnisport o Bercy Arena, como se llamaba Accor Arena, es por el patrocinador. Por ejemplo, cuando ha sido sede olímpica de gimnasia y de las finales de baloncesto, se le denominaba Bercy Arena, y es desde 1985 es el escenario de este Festival de Artes Marciales de París-Bercy. Por lo tanto, es la gran catedral europea para mí de las artes marciales, escenario de lo que va a ser esta cartelera de la UFC. La cuarta. Increíble el repaso que nos ha hecho Jorge Lera sobre la creación de las MMA francesas y también la aprobación, por supuesto, y todos los deportes como han ido creciendo de Contacto en este país vecino. Y este fin de semana tendremos un enfrentamiento, como decía Jorge al principio del programa, entre Francia y los Fighting Nerds. En Winamax son favoritos los Fighting Nerds, tanto Mauricio Ruffi como Caio Borrallo, así que atención, que puede ser un día triste para Francia en París. Nosotros ahora tenemos que hablar de otro protagonista, alguien que se nos está agarrando de la jaula. Hoy se nos está agarrando de la jaula Ali Abdelaziz. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too Vamos que nos vamos con Ali Abdelaziz, una de las figuras más importantes de los despachos de las artes marciales mixtas. Estamos hablando del manager más conocido de las MMA, creador del Dominance MMA. Nace en 1977 en El Cairo, Egipto. Es relativamente joven, menos de 50 años, y tiene un pasado como peleador entre 2004 y 2007 con una base de judo. Paso con más pena que gloria. Un par de victorias amateur registradas, 3 derrotas profesionales por una victoria consecutivas que le hacen salir, y él se curtió en el mundo de los despachos como vicepresidente y matchmaker de WSOF, World Series of Fighting, que es la compañía que acaba evolucionando a PFL. Ali Abdelaziz, Jorge. Bueno, pues me tienes que explicar, me tienes ahí en ascuas, aunque puedo intuir por dónde viene lo de agarrarse de la jaula, pero desde luego sí que estamos hablando de uno de los personajes más influyentes hoy en día, ¿no? En el negocio, ¿no? En la industria de las MMA. Efectivamente, con una carrera llena de agarrones a la jaula, como por ejemplo utilizar las cuentas de sus clientes y hablar directamente él por ellas en Twitter, como si fuesen los mismos clientes los que hacen ese tipo de afirmaciones. Hoy se nos agarra porque quiere bloquear una de las posibles mejores peleas históricas, que es el duelo entre su representado Islam Makhachev y el campeón de peso medio de la UFC, Khamzat Chimaev. ¿Cuántos? Tiene un montón de peleadores, ¿no? Si no los puedo ni contar, ¿no? Entre ellos Joel Álvarez, Joel Álvarez es peleador uno de ellos. español, al que por cierto mencionaremos al final del programa. No tenemos ninguna exclusiva, es por una de las preguntas de la sección Al Habla Hardcore. Bien, la controversia viene por estas declaraciones, pero antes hay que comentar que Ali Abdelaziz tiene una vida de película completamente, porque ha estado muy involucrado en las actividades de espionaje de los Estados Unidos de América. Toma. O sea, ¿es el James Bond de las MMA o...? De alguna forma, es el James Bond, no tiene el mismo sex appeal que todos los Pierce Brosnan y demás que han ocupado el papel de de Sean 007. Connery, ¿eh? Por quinta seguro, vamos, no lo dudaba. Oye, la controversia viene, es una cosa que destapa Conor McGregor en la previa de su combate contra Khabib Nurmagomedov, en el que le llama rata, chivato, informador. Conor McGregor siempre se ha vinculado mucho a esa calle, ¿no? A los negocios. Tiene un poquito de mafiosillo. Y todo origina en 2002. Abdelaziz fue encarcelado en Colorado acusado por falsificación de documentos. Mientras estaba en la cárcel fue reclutado por el subcomisario de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York, David Cohen, para trabajar encubierto en una rama con sede en Virginia en un grupo llamado Musulmanes de América. Abdelaziz se convirtió en uno de los informadores mejor pagados de Cohen, que llegó a decir que ganó cientos de miles de dólares por hacer estas informaciones. La policía de Nueva York compartió a Abdelaziz con el FBI, es decir,
Dentro de ahí tuvo su propia carrera en la que sube un escalafón a irse ya a la inteligencia del propio país. Y llegó a ser conocido como el informante confidencial 184, para no dejar nombres y rastros. Todo eso está recogido en varios libros escritos por periodistas estadounidenses como Enemies Within. También tenemos más libros, Crepúsculo en América, en los que los periodistas informan que sí, que Ali Abdelaziz estuvo metido en ese tipo de espionajes, pero el FBI le cortó, le despidió, le dijo de aquí fuera cuando se empezó a sospechar que era un agente doble. Adiós. Porque en el Cairo empezaban a conocer su papel como espía y dijeron, un espía no tiene que decir que es espía. Entonces igual lo que está ocurriendo es que ya se ha destapado todo esto y está actuando como agente doble. Pues esto tiene una historia muy interesante detrás. Él llega a trabajar en Trinidad y Tobago, en Venezuela, en muchas partes del mundo, intentando boicotear o por lo menos soltar esas informaciones sobre estos musulmanes de América, pero él realmente es conocido por su papel dentro de las MMA, como ya hemos dicho en WSOF, y luego sobre todo siendo el manager más conocido de las MMA. Él dice que ese enfrentamiento entre Khamzat Chimaev e Islam Makhachev no debería darse. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Yo lo veo lejos todavía, no sé. Yo creo que hay que... afirmaciones categóricas no hay que tomarlas del presente, no del futuro de lo que pueda pasar. Entonces, yo lo veo lejos, pero no te tienes que cerrar ninguna puerta, nada, ¿no? Él tiene 5 motivos para que no se dé ese enfrentamiento. El primero es que Khamzat es muy grande, los 188 centímetros del checheno por los 178 del dagestaní. Y no solamente es la estatura, sino el frame, el marco, ¿no? La estructura, es que Khamzat es muy, muy, muy grande, ¿eh? Por ahí va su segunda razón. No cree que pueda dar de nuevo el peso welterweight. La última vez que lo da es el 9 de abril de 2022 contra Gilbert Burns. Después de ello, 4 veces ha dado un peso superior, ya sea por sus combates en el peso medio o en el peso pactado de 180 libras. Dice Khamzat que él puede dar ese peso, que tiene algunos profesionales que le han dicho, si te avisan con antelación, bajamos peso de forma natural y luego hacemos el corte. Yo tengo mis dudas porque Khamzat es problemático en líneas generales. Ahí, bueno, se puede abrir también otro melón, pero se puede hacer como se ha hecho muchas veces el boxeo, como hacía Canelo Álvarez, es decir, bueno, pues vamos a hacer un campeonato, depende de quién tenga el título en ese momento, pero con las limitaciones de peso, con catch weight. A mí... No se puede porque lo que busca Khamzat Chimaev con esa pelea en el peso welter no es otra que apuntar un cinturón más e intentar hacer antes que Ilia Topuria lo que planea hacer Ilia Topuria. El Khamzat Chimaev tiene la misma opinión que Ilia Topuria, que es un peleador invicto, que no va a hacer 17 peleas titulares como John Jones, entonces lo que necesita hacer es triple corona. No. La tercera razón, que es la más popular, que es que se conocen estos dos peleadores, que son de la misma región, según Ali Abdelaziz, Chechenia y Dagestán es lo mismo, y que se aprecian. Eso, absolutamente subsanable. Subsanable, efectivamente. Mira, uno de los mejores combates que he visto yo de boxeo fue un campeonato entre Simon Brown y Maurice Blocker. Uno era el padrino del hijo del otro, eran íntimos amigos, además y se dieron luego otra vez amigos del alma y además encantados, pero fue un peleón entre íntimos amigos. Pues efectivamente, da completamente igual porque un título de la UFC, salvo que sea tu hermano, yo creo que puedes hacer ese enfrentamiento perfectamente. La cuarta razón ya empieza a desvariar. Yo creo que cuando le preguntaron dijo, tengo 5 razones y empezó a buscar. ¿Cuál me falta? Dice, Khamzat tiene muchos contendientes para limpiar la división antes de bajar. A Khamzat se le ha frenado de sobremanera y se ha autofrenado de sobremanera por sus líos con la justicia, por los cortes de peso, por las lesiones, por las enfermedades, pero Khamzat Chimaev ha ganado en el peso medio al campeón de peso welter Kamaru Usman, hizo el ascenso fulgurante contra Gilbert Burns, ha ganado todo el mundo. Khamzat ha ido peleando en las dos divisiones y no ha peleado más porque no ha sido posible, pero Khamzat hubiese peleado con todos. Es decir, bueno, pues el problema del peso welter no es Khamzat Chimaev que tenga que limpiar la división, porque todos sabemos que sería un contendiente totalmente a la altura y que ya hizo méritos suficientes. Y la quinta dice que va a tener muchas más ofertas del peso semicompleto, que para él tiene más sentido. Para mí sí tiene más sentido, pero la voluntad de Khamzat Chimaev es hacer la triple corona, no una doble. Yo lo que más veo es que le puedan salir otros combates muy atractivos en el semipesado, pero al final, Gonzalo, yo creo que cuando
algo tiene que ocurrir, porque interesa a todo el mundo, a la UFC, a los propios peleadores, a la industria de lo que son las MMA, las bolsas que se van a generar, las compañías televisivas. Se cede de un lado, se cede de otro y al final se llega a un acuerdo. ¿Y qué va a decir Ali Abdelaziz cuando Khamzat diga, vale, no peleo contra Islam Makhachev porque es dagestaní? ¿Quién es el campeón de peso semicompleto? Ankalaev, que es dagestaní. No, para eso no hay problema. Porque no se conocen tanto. Es dagestaní, pero de son las tan afueras, amigos, ¿no? Claro, no cuadra. Decías que cuando una pelea tiene que ocurrir, hay que favorecerlo. ¿Y si a nosotros no nos interesa que Khamzat Chimaev pelee contra Islam Makhachev? A ver, Gonzalo, es que va siempre un paso por delante. Me cuesta seguirte ahí el... ¿Qué, tío? A ver. Hay una dualidad aquí. El periodista o el fanático de la UFC en norma general que quiere que todo vaya bien, o el defensor de Ilia. Aquí ocurre una cosa, el periodista tendría, o el fanático en líneas generales, tendría que apoyar este grandísimo enfrentamiento, pero la realidad es que para los intereses de Ilia Topuria, esta pelea se puede colar. Un enfrentamiento con Khamzat Chimaev no es lo mismo que un enfrentamiento contra Islam Makhachev. Islam Makhachev es un 155 libras que hace el ascenso a 170. Khamzat Chimaev es un 185 libras que hace el descenso a 170 libras. Khamzat Chimaev no sería imposible verle siendo campeón de los pesos pesados en algún momento de su carrera si las condiciones le llevan a eso, porque es un tipo de 1,88 con unas habilidades en la lucha excepcionales, en unas divisiones superiores que están faltas de talento, en las que Khamzat Chimaev podría acabar imponiéndose. No tendría sentido que si en algún momento Khamzat Chimaev gana esa pelea de peso welter, acabásemos viendo a un ex campeón del peso pluma como es Ilia Topuria, que en su momento llegó a dar un peso medio de peso gallo, peso pluma en, si no recuerdo mal, Cage Warriors en Bélgica, acabándose enfrentando a un tipo que llega a pelear en el peso pesado en un universo no demasiado paralelo, no demasiado lejano, quería decir, perdón. Entonces, creo que Khamzat Chimaev no es una opción si acaba siendo campeón de peso welter para Ilia Topuria. Creo que ese enfrentamiento ya no tendría ningún tipo de sentido. Entonces nos interesa que Islam Makhachev tenga una rivalidad con un único hombre que se llama Ilia Topuria. Exacto. Y es la que desde aquí apoyamos, ¿no? Patrocinamos, fomentamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No queremos que se enfrente Islam Makhachev contra Khamzat Chimaev? Otro día. En el futuro. Sí. Bueno, pues nada, esto ha sido esta sección de Se nos está agarrando de la jaula con este Ali Abdelaziz que no quería ver esa pelea, y yo tengo ya uno calentando haciendo sombra en la pecera. Nos vamos a escuchar las sonrisas y lágrimas de Pedro de Pablos. Coachy load from in a Netherland. Where the grabbers think like Ali get up on. The scheme hot today, we are the weatherman. A boy shoulda drop, but the beretta jam. Long time we no kill a man. So we circle lemons like the little man. Set a bomb, make a damn black rain fall. So we must catch a man. That's the echo when the grabber scheme out like Shabba Mother. Pedro de Pablos, por fin aquí. ¿Cómo fue lo del accidente? Bueno, fue accidente de moto, te dejó tirado, ¿estás bien? Sí, me dejó tirada la moto, un pinchazo al final grave, pero bueno, cambio de rueda, pasamos por mecánicos y a seguir. Lo que se suele decir entre moteros, que aquí es un poco frívolo, ¿no? La moto está bien, que es lo importante. Sí, la moto y el conductor también. Todo bien, está todo en orden. Pero ¿te ha pasado a ti alguna vez que si tienes un pequeño accidente no demasiado grave, lo importante, tú tienes un esguince, te puedes recuperar, pero la moto hay que soltarle billetes? Claro. La moto es la cara. Yo no salgo tan caro como la moto, o sea que era lo importante y está todo correcto. Y por supuesto pedir disculpas si ha herido alguna sensibilidad en algún caso grave relacionado con esto. Ha sido un pequeño chascarrillo, como son grandes chascarrillos los sonrisas y lágrimas. Esta semana hemos ido a los 2 combates estelares. Toma. Y como ya había traído a Rufi en ocasiones anteriores, hemos ido, como dice Jorge, por el Rambo francés, a por Benoit El Saint-Denis. Rambo francés, el Rambo hombre de los francés. 4 tatuajes Sí, señor. rambonianos. Un hombre que tiene una papeleta difícil este fin de semana. Se enfrenta a Mauricio Rufi, que llegó a ir 13-1 de récord, solo que se topó con Dustin Poirier, donde recordemos que muchos le daban como favorito, que iba a desbancar a Dustin Poirier. Muy buen primer asalto. Y oye. estuvo bien al principio. Estuvo sí, sí, bien. claro. Luego se enfrentó a Renato Moicano, que ahí era incluso más favorito, y le dieron un correctivo, sobre todo Ahí se nos cayó un poco. ahí ¿no? se nos cayó. Además en la primera le supo leer, lo tenía trabajadísimo. Y luego iba contra un Joel Álvarez, que era un combate que teníamos mucha ilusión porque creíamos realmente que Joel podía dar una machada. Se cayó el de la pelea y se acaba enfrentando a un peleador como Kyle Prepolek, que
era peleador de la UFC, le cortaron y como el evento del UFC 315 era en Canadá, dijeron es lo que tenemos y es una victoria Ese fue un parchecito ahí que le que pusieron. no le ha dado mucho caché. Ahora sí que tiene que ir con todo. Y ahora ¿Qué viene- anécdota tenemos de él? Él ahora es muy conocido, pero su fama viene desde la época del instituto. Que a él ya le gustaban ahí las peleas y es una anécdota... Benoît Saint-Denis, qué Benoît Saint-Denis, bueno. A que ver. ya le gustaban las peleas en el instituto y quería probarse su nivel. Y en esa época en su clase había un bully, que digamos un bully virtual, que pues en esa época sería Messenger, imagino, cualquier red social de la época, insultaba a todos sus compañeros. Iba insultando y llegó un punto en el que Benoît Saint-Denis se cansó totalmente y dijo, mira, yo que quiero probar mi nivel, qué mejor que hacerlo contra un bully, vamos a hacerle bullying al bully. Y le empezó a insultar, comentó que se cansó, le empezó a insultar y llegó a un punto en el que se citaron a la salida del instituto. Pero él sabía quién era, no era un troll anónimo, ¿no? Claro, no, era un chico de su clase, de su propia clase, solo que él en persona había decidido mantener un poco la distancia porque encima este chico era un bully virtual, no era el típico... Era el cobarde que va por redes en vez de ir en persona a meterse con la gente, con todo el mundo de la clase. Y se citan a la salida del instituto y lo que él no se esperaba, porque él se esperaba que era un encuentro de tú a tú, me pruebo mis habilidades, en teoría le quería dar una paliza y me voy. Lo que no se esperaba es que fuese a ver 300 personas a la salida del instituto, se había corrido la voz y fue un pay-per-view. Su primer pay-per-view fue en el Era el instituto. Insti, bueno, muy bien. Y claro, dice que él no se esperaba encontrarse a 300 personas esperando pues el combate, típica escena de película americana que está todo el mundo ahí en un corrillo y casi le sale mal el asunto porque como es un cobarde su rival, que es un bully que actúa por internet, igual de cobarde fue cuando se puso un puño americano y le fue a buscar por la espalda. Sucker punch más puño americano. Entonces doble. él dice que se llevó un primer puñetazo, sí que es cierto que dice que lo aguantó, pero que se llevó un puñetazo y que a partir de eso recibió una paliza a su oponente, el bully, y al final acabó ganando Benoît Saint-Denis la pelea. Es que habría que ver a un Benoît Saint-Denis de adolescente, seguro ya con una barba cerrada. Es el Rambo al final, es el músculos. Claro, a Rambo y de Rambo- ahí a las fuerzas especiales. A Rambo no se le puede traicionar y encima tuvo una recompensa aún mayor porque como recompensa de haber agredido y hecho bullying al bully al que todos estaban enfrentando, esa noche la gente de su instituto decidió salir con él de fiesta y tuvo bebida gratis toda la noche, comenta. Salía a hombros. A las 300 whiskazos, me lo personas. El héroe, imagino. fue el héroe del instituto. Tenemos más anécdotas en este Sonrisas y Lágrimas. La primera ha sido bien de sonrisas, aunque cuidado con... El otro día Israel Adesanya hablaba de que hay que encarecer, en su país concretamente, siempre... Australia será... No, Nueva Zelanda es el de Israel Adesanya. Y unos pocos. No, tiene muchos el Broken Native, pero es que siempre me hago un lío. ¿Quién es? Volkanovski es australiano. Australiano, sí. Israel Adesanya neozelandés. Sí, Bueno, neozelandés. él decía que esos sucker punch hay que castigarlos de una manera mayor porque Sí. es que hay gente que muere por esos Un golpes amigo así a suyo. traición. Creo que un amigo suyo fue Sí, agredido en sí. la calle y falleció, un compañero de gimnasio. Así que nada, sonrisas, pero podría haber acabado muy mal ese sucker punch con un puño americano del bully de internet. Tienes otra anécdota, como siempre. Otra anécdota del bueno de Cayo Borrallo, que es el evento estelar contra Nassourdine Imavov, que como habéis dicho, los dos Fighting Nerds son favoritos en territorio enemigo. Sí. Y aquí sí que el que gane, lo más probable, a la espera de ese Anthony Hernández contra Reinier de Rieder, va a ser el próximo rival de Khamzat Chimaev. Solo que Cayo Borrallo tiene una historia particular porque él, para entrar en la UFC, pasa 2 veces por la Dana White Contenders, al final se acaba ganando el contrato a la segunda, y en la primera pelea oficial que tiene en la UFC se enfrenta a un peleador invicto, que es Gatsi Omar Gatsiev. No he tenido que mirarlo, estoy bastante orgulloso de acordarme de ese nombre. Y es polémico por varios aspectos. En primer lugar, porque no sé si os acordáis, iba ganando Cayo Borrallo los 2 primeros asaltos y en el tercer asalto le da un rodillazo ilegal y en vez de descalificarle se toma la decisión de que gane por decisión antes de que acabe el combate. Decisión técnica. sí, Decisión sí. técnica, entonces no se le castiga, hubo mucha polémica porque Daniel Sí, Cormier lo que salió- hacen aquí es que paran el combate, como esto ha sido una acción fortuita, o sea, es ilegal, Ilegal, pero pero fortuita, no aposta. voluntaria. Entonces Claro, vamos a votar hasta este punto. Y claro, si tú vas ganando 2 asaltos y en el tercero ves que las cosas van mal y haces una acción ilegal, pero de manera un poco fortuita, igual te puede servir para cerrar la victoria, ¿sabes? Claro, en este caso fue eso, fue una decisión, al final se paró el combate antes, fue decisión, pero la polémica viene un poquito antes, no es polémica, es la anécdota graciosa, que fue que este peleador viene invicto, el rival de Cayo Borrallo, por lo tanto decía Cayo que era su debut en la UFC, le ponen un invicto, que él tenía cierto miedo, y que él durante la semana se dio cuenta que los peleadores rusos les gusta mucho hablar en público en su idioma. Y que cuando se da cuenta la gente de lo que están hablando, se ofenden, como que se enfadan por ver que les están descubriendo. Pues a él no se le ocurrió otra cosa que al día del pesaje, en el baño, que estaban todos ahí cortando peso, se aprendió 2 palabras en ruso, que en este caso iba a ser, te voy a destrozar, básicamente, te voy a pasar por encima.
y se la aprendió ruso y comenzó a repetirla en el baño, pero un montón de veces seguidas, intentando buscar como una reacción de poner tenso a un peleador que venía invicto y que le estaba un poco intimidado por la situación. Entonces lo que hace es repetirla y encontró lo que quería, porque dice que el peleador ruso empezó como a mirarle como extrañado y le empezó a repetir la misma frase que decía y dice, no, te voy a destrozar yo a ti, no sé qué, y acabó entrando en su cabeza y dice que se lo tomó bastante mal, tanto él como su equipo, esa técnica que usó de estar 15 minutos 10 en el baño repitiendo a su rival en ruso la misma frase porque sabía que le ofendió un montón. Uy, cayó rayos, que es muy listo, es el nerd de los Fighting Nerds. De hecho, he de decir, bueno, la gente ya lo habrá visto en Generación MMA, pero también había otras anécdotas, que él tenía una boa, siendo adolescente se la llevaba al colegio, que daba clases particulares, de ahí viene lo de Fighting Nerd, de física y química. Entonces, como ya he dicho, mira, como es tan completo este mundo de las MMA que ya habéis contado esas anécdotas, digo, voy a rebuscar la del baño para también tener una triple ententa y de anécdotas y que la gente se familiarice con este peleador, que fue como el peleador, entre comillas, el principal de los Fighting Nerds. Fue por el que se creó esa idea de Fighting Nerd, básicamente. Así es el capitán Fighting Nerds. Y nada, Pedro, pues muchísimas gracias por habernos hecho esta mega sección que haces semanalmente. Te espero en la retransmisión cubriéndolo desde Marca, ¿no? Este UFC de París. Por supuesto, ya estaremos viendo que, como habéis dicho, es el primer elenco de periodistas españoles, de comentaristas, que va a estar en un evento de UFC presencial, y yo creo que es historia de España y que hay que valorarlo, y a partir de aquí esperemos que no sea la primera y que haya muchísimas más. Muchas gracias por ese peloteo como el que le hacemos nosotros a la casa de apuestas Winamax. Nos vamos a ir con Al Habla Hardcore para poder hablar con todos vosotros. Pedro, gracias por estar con nosotros. Vamos a ello. Nosotros. ¿Sabes lo que es? Bótalo hasta 1, bájalo hasta 2. ¿Sabes cómo es? Bótalo hasta, bájalo hasta. Jorge Lera, Al Habla Hardcore. Nos vamos a hablar con nuestros espectadores, con nuestros oyentes. Mike, XF9HY, madre mía, qué complicado. Y se repite que la semana que viene hablaremos de nuevo con él. Nos dice: Gonzalo, tengo muchas esperanzas puestas en Imavov. Creo que su evolución en las últimas peleas está siendo brutal. Buen striking y le presupongo cierta capacidad para defender derribos. A Allen le hizo lo que quiso. Tienes razón, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves contra Chimaev? Pues bueno, Mike, y todo lo que hay detrás, creo que Khamzat Chimaev es el hombre. Y Nassourdine Imavov es un contendiente justillo, que no viene arrasando tanto. Es verdad que su victoria contra Brendan Allen es potente, que finaliza un ex campeón como Israel Adesanya, aunque nos da la sensación de que Israel ha bajado, ha bajado bastante. Lo que está haciendo Imavov es muy bueno, pero yo no siento que sea ese peleador que va a tener las herramientas contra Khamzat Chimaev. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Pero por Khamzat, que es excepcional. Exacto. A mí Imavov me parece un peleador como la copa de un pino, y que seguramente a lo mejor en otra circunstancia podría ser perfectamente campeón. Es que Khamzat yo le veo inalcanzable. Sí, dices eso, pero yo no encuentro esa circunstancia en la que hubiese sido campeón. Creo que contra Dricus du Plessis no hubiese ganado. Creo esa que me hubiera gustado verla, ¿eh? Prime Israel Adesanya no hubiese ganado. Contra Prime Robert Whittaker no hubiese ganado. Pero bueno, ahí a Michael Bisping le hubiese ganado, puede ser. Ahí. Con todos los demás creo que habría combate. Con Khamzat es más difícil. Contra Son Strickland podría haberle visto ya ahí. Sí, Son Strickland yo creo que le ganaría. Sí, sí. ¿No tuvieron un enfrentamiento ya Imavov y Son Strickland y ganó? Sí, pero fue un corto aviso también, me parece, además en el semipesado. Yo creo que ese combate hecho en condiciones, creo que lo podría ganar Imavov. Y por último, la pregunta de Peonza8, no sé si es el mismo Peonza que está en todas las redes, nos dice: ¿qué sentido le veis a que Joel le hayan rankeado de nuevo en el peso ligero? Bueno, os lo contamos siempre, pero yo creo que esa es la típica pregunta que no pasa nada por volver a contar. No hay alguien como que lo rankea y que elige: quiero que esté en el peso, en el puesto, dentro del ranking, y por eso lo coloco. Es una cuestión de que son unas votaciones que entre un grupo de analistas, periodistas, no creo que estén las primeras lanzas, porque luego hay un momento en el que Ariel Helwani, Luke Thomas, toda esta gente, Brett Okamoto, no tienen tiempo de estar revisando, es demasiada responsabilidad. Creo que esto es una cosa más que hacen segundas líneas, terceras líneas. Y no sé, o lo mismo, no hay periodistas, ¿eh? O lo mismo, esto es una invención de la UFC que pone a 4 becarios ahí a hacer... Tenemos aquí un panel de periodistas, tiene que ser secreto, evidentemente, y al final es Dana White el que dice: el 1, bájamele al 3, el 4.
No, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Esto la gente yo creo que no lo entiende. A mí me pasó sobre todo cuando vi que en los equipos de fútbol, lo comento mucho, no hay esa unidad que parece que hay. O sea, el otro día decía Xabi Alonso que igual con Franco Mastantuono ha hablado 2 veces en 3 semanas de hablar más de 2 minutos. Quiero decir, luego los trabajos son los trabajos, la gente tiene mucha responsabilidad. Entonces, Dana White yo creo que por mucho que le veáis ahí, no sigue la actividad de las preliminares. O sea, él lo ve todo, pero a la vez, si está Donald Trump al lado hablándole sobre otra cosa, pues no está viendo la pelea, Sí, ¿sabes? le da más bola a Donald Trump, sí. Claro, quiero decir que no puede estar en eso. Eso es más cuestión de los matchmakers y de los equipos que trabajan con los matchmakers. Entonces, a Joel básicamente hay un periodista que le ha cambiado un puesto a otro y las matemáticas justo lo tenían ahí con Mauricio Ruffi, un punto arriba, un punto abajo y lo han ¿Qué más? colocado arriba. Ponían a uno, quitaban a uno, ponían a otro, a Mauricio Rifo. Claro, pero que no hay un consenso, no quedan ni dicen a quién ponemos, sino que cada uno pasa sus votaciones y las matemáticas dan cosas raras. Nos pasaba a nosotros cuando teníamos el ranking de las MMA nacionales españolas, que había un compañero nuestro que consideraba que David Trayero era peor que un hombre al que acaba de ganar David Trayero hace poco, y eso pues hacía que el ranking quedase horrible. Pues bueno, son cosas que pasan. Otro compañero decía que Ilia Topuria no era un peleador todavía demostrado, entonces no lo metía en el ranking y quedaba mucho más detrás. Se nos quejaba mucha gente. Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh? Exacto, entonces bueno, pues esas son cosas que pasan cuando son las matemáticas las que hacen los rankings, pero bueno, yo creo que el problema del top 15 no es importante. Creo que este usuario Peonza lo dice porque Joel ya ha hablado del peso welter, Sí. pero hasta que Joel no pelee en el peso welter no lo van a rankear ahí. Tenemos más casos de otros peleadores que están por ahí rankeados de forma rara en rankings en los que no van a participar. Esto ha sido el último asalto, Jorge, nos tenemos que ir, nos hemos pasado de tiempo. Vaya semana. Vaya Nos espera. semana tan importante. Nosotros nos vemos a la vuelta de París. Esto es el último asalto. Muchas gracias a Winamax por apoyar los deportes de combate. Hasta pronto. Chao. Yeah, a fresh, cool young Lou trying to catch his microphone.